The skies over West Asia are getting faster and deadlier. American and Israeli attacks on Iran are intensive. ¿Qué acaba de ocurrir en Jerusalén, que hizo que el mundo entero detuviera su atención en cuestión de minutos? Mientras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifican y la tensión en Asia Occidental alcanza niveles peligrosos, algo inesperado estalló en el corazón de Jerusalén. Una tormenta violenta apareció sin previo aviso. Testigos reportaron luces extrañas sobre la ciudad, y al mismo tiempo, bajo el suelo, arqueólogos descubrieron una inscripción antigua que nadie esperaba encontrar. Incluso las piedras de una puerta sellada parecieron reaccionar de una forma que desconcertó a todos. Para algunos, son simples coincidencias en medio del caos global. Para otros, esto podría estar conectado con antiguas profecías bíblicas sobre Jerusalén y los últimos tiempos. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Y por qué ahora? Porque lo que está ocurriendo no solo está captando la atención del mundo, está haciendo que muchos se pregunten si la historia acaba de entrar en un nuevo capítulo. Si llegaste hasta aquí, escribe "Estoy listo" en los comentarios y quédate hasta el final, porque lo más importante aún no ha sido revelado. La primera señal de que algo inusual estaba sucediendo en Jerusalén no comenzó con silencio, comenzó con una tormenta. Residentes de toda la ciudad de repente notaron nubes oscuras reuniéndose sobre el horizonte. Al principio parecía un sistema de tormentas ordinario moviéndose por la región, pero esta tormenta comenzó a comportarse de formas que tomaron a la gente por sorpresa. Grandes granizos comenzaron a caer sobre varios barrios. Los testigos describieron el sonido del hielo golpeando tejados, automóviles y las antiguas calles de piedra. Luego comenzaron los relámpagos. Destellos brillantes iluminaron el cielo una y otra vez, iluminando monumentos que han estado en pie durante siglos. Algunos residentes dijeron que los relámpagos parecían inusualmente intensos, golpeando repetidamente dentro de un corto periodo de tiempo. Los teléfonos salieron de inmediato mientras la gente comenzaba a grabar lo que estaba viendo, pero la tormenta solo estaba ganando fuerza. Lluvias torrenciales siguieron pronto al granizo. El agua cayó tan rápidamente que algunas calles comenzaron a inundarse en poco tiempo. En varias áreas, el agua corrió por estrechos callejones, arrastrando escombros a lo largo de los antiguos caminos de piedra que han existido durante generaciones. Videos publicados en línea mostraban agua fluyendo por partes de la ciudad vieja, con peatones caminando con cuidado para evitar los rápidos arroyos que se iban formando. Los propietarios de tiendas cerraron puertas y colocaron cubiertas sobre los frentes de sus negocios mientras el aguacero continuaba. Los equipos de emergencia monitoreaban los sistemas de drenaje, mientras los residentes intentaban mover vehículos lejos de las zonas bajas. Los meteorólogos describieron después la tormenta como inusualmente concentrada sobre Jerusalén. Si bien las tormentas ocurren en la región, la intensidad y el desarrollo repentino de esta plantearon interrogantes. Algunos locales dijeron que raramente habían visto el granizo y los relámpagos llegar tan rápidamente juntos en la ciudad. Y, sin embargo, si las tormentas por sí solas no fueron lo que captó la atención del mundo, porque mientras la lluvia continuaba cayendo y el trueno resonaba por las colinas de Judea, algo más comenzó a suceder, algo que ningún pronóstico meteorológico había predicho. El trueno se fue silenciando y la intensa lluvia comenzó lentamente a cesar. Las nubes oscuras aún cubrían partes del cielo, pero los destellos de relámpago eran cada vez menos frecuentes. Los residentes que habían buscado refugio comenzaron a salir de nuevo, revisando las calles y mirando hacia arriba para ver si la tormenta estaba realmente pasando. Y fue entonces cuando varios testigos notaron algo inusual formándose sobre las nubes. Al principio apareció como un parche brillante de luz que rompía el cielo oscuro, pero según quienes estaban mirando, la luz no se extendía aleatoriamente como la luz solar normal a través de las nubes. En cambio, parecía reunirse en una forma definida.
Los teléfonos apuntaron rápidamente hacia el cielo. En varias grabaciones que después circularon en línea, se puede ver una forma resplandeciente emergiendo dentro de las nubes que se iban aclarando. Algunos espectadores describieron la forma como tenue al principio, casi como un contorno hecho de luz. Pero en cuestión de momentos, las personas paradas en las calles comenzaron a señalar hacia arriba, porque para algunos observadores la forma parecía extrañamente familiar. Varios testigos afirmaron que la figura parecía similar a un ser humano, con una forma central elevada, rodeada de un brillo radiante. Otros dijeron que el contorno se asemejaba a imágenes artísticas tradicionales de Jesús, que han aparecido en pinturas e iconografía religiosa durante siglos. Por supuesto, no todos estuvieron de acuerdo en lo que estaban viendo. Algunos espectadores insistieron en que la forma era simplemente una combinación de nubes y relámpagos, reflejándose a través de la tormenta. Los meteorólogos explicaron después que los relámpagos intensos y las nubes en movimiento pueden a veces producir ilusiones ópticas en el cielo. Pero lo que captó la atención de la gente no fue solo la forma central. Según múltiples testigos, formas luminosas más pequeñas aparecieron alrededor de ella. Estas luces no parpadeaban como los relámpagos. En cambio, parecían estables, casi suspendidas dentro de las nubes de tormenta restantes. Algunos observadores las describieron como formas más pequeñas que se movían débilmente dentro del resplandor circundante. Para quienes miraban desde abajo, el momento se sentía surrealista. Se podía escuchar a la gente reaccionando con sorpresa mientras filmaban el cielo. Algunos simplemente se quedaron en silencio, mientras otros comenzaron a hablar en voz baja entre sí, intentando entender lo que estaban viendo. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a propagarse por las plataformas de redes sociales. Algunos espectadores descartaron el evento como una formación de nubes inusual. Otros estaban convencidos de haber presenciado algo mucho más extraordinario. Para los creyentes, la imagen llevaba un peso emocional más profundo. A lo largo de la historia, Jerusalén ha estado estrechamente conectada con eventos bíblicos. Y la idea de ver una figura simbólica sobre la ciudad generó inmediatamente una amplia discusión. Pero los extraños eventos en Jerusalén no habían terminado, porque poco después de que la tormenta pasara y los videos de la figura luminosa comenzaran a circular, otro fenómeno inesperado apareció sobre uno de los lugares más sagrados de la ciudad. La emoción que muchos testigos describieron después de observar los fenómenos en el cielo sobre Jerusalén no fue primariamente el tipo de emoción que genera un espectáculo. No fue asombro en el sentido de admiración ante algo visualmente impresionante. Fue algo más profundo y más perturbador que eso. Fue la sensación de que lo que estaban viendo tenía una significación que iba más allá de lo que podían comprender en el momento. Varios testigos describieron una sensación de peso, de gravedad, de que el cielo estaba comunicando algo que ellos no tenían el vocabulario completo para articular, pero que sentían de manera visceral. Esa clase de respuesta, que no es curiosidad, sino algo más parecido al temor reverencial, es exactamente la clase de respuesta que las escrituras describen en personas que se encuentran ante manifestaciones de lo divino. No pánico, no emoción superficial, sino una quietud y una seriedad que reconocen que algo que está más allá de lo ordinario acaba de hacerse visible. Más tarde ese mismo día, la atención en Jerusalén se desplazó hacia uno de los lugares más sagrados de la ciudad, el Muro de las Lamentaciones. La plaza que rodea el Muro de las Lamentaciones raramente está tranquila. Peregrinos, visitantes y adoradores de todo el mundo se reúnen allí cada día para rezar, leer las escrituras o estar cerca de las antiguas piedras que quedan del complejo del segundo templo. Pero este día, algo inusual apareció sobre el sitio. Varios testigos de repente notaron movimiento en el cielo. Al principio parecía una nube oscura que se desplazaba lentamente por el horizonte, pero a medida que la forma se acercaba, la gente se dio cuenta de que no era una nube de tormenta, era un enjambre. Miles de langostas se movían juntas en una densa formación directamente sobre la ciudad. En cuestión de momentos, el cielo sobre partes de Jerusalén apareció más oscuro, mientras los insectos pasaban sobre las cabezas en oleadas espesas. Los visitantes en la plaza del Muro de las Lamentaciones comenzaron rápidamente a grabar el momento. Algunos videos muestran a los insectos moviéndose por el horizonte en masivos racimos.
llenando el aire durante varios minutos antes de continuar a través de la ciudad. La imagen de un enjambre de langostas sobre el muro de las Lamentaciones tiene una resonancia bíblica que va mucho más allá de la simple molestia agrícola. En la tradición del Éxodo, las langostas fueron la octava plaga que Dios envió sobre Egipto, inmediatamente antes de la muerte de los primogénitos y la liberación de Israel. No eran simplemente un desastre natural, eran una demostración de que el poder de Dios superaba a todas las fuerzas que Egipto podía oponer. En el libro de Joel, las langostas aparecen como la imagen central de una advertencia profética que se extiende desde el presente inmediato hasta los eventos finales del día del Señor. Y en el Apocalipsis, seres semejantes a langostas aparecen como parte de los juicios que preceden al fin. Que un enjambre de langostas pasara precisamente sobre el muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del judaísmo y uno de los símbolos más poderosos de la diáspora, y el anhelo de restauración de Israel, no puede ser visto simplemente como una migración de insectos con mal sentido de la dirección. Los grandes enjambres de langostas no son inauditos en Oriente Medio. Las regiones agrícolas de África y la península arábiga han experimentado migraciones similares durante siglos. Cuando las condiciones climáticas se alinean, los vientos fuertes pueden llevar estos enjambres cientos de millas a través de desiertos y valles. Los científicos explican que los patrones de lluvia, el crecimiento de la vegetación y las cambiantes condiciones climáticas pueden desencadenar estas migraciones. Pero lo que llamó la atención de muchos observadores no fue solo el insecto en sí, fue la ubicación y el simbolismo. El enjambre pasó directamente sobre el muro de las Lamentaciones, un lugar profundamente conectado con la oración, el arrepentimiento y la historia de Israel. Para muchos espectadores, la imagen trajo inmediatamente a la mente pasajes de la Biblia. En el libro de Joel, las langostas aparecen como una poderosa advertencia. Joel 2:25 registra las palabras de Dios prometiendo restauración después de la devastación. Yo les compensaré los años en que todo lo devoró la oruga voraz. El mismo capítulo describe enjambres moviéndose por la tierra, como un ejército que avanza, llamando a la gente a volver sus corazones a Dios. Individualmente, cada evento podría tener una explicación razonable. Pero cuando múltiples eventos inusuales comienzan a aparecer dentro de la misma ciudad, dentro del mismo periodo de tiempo, la gente naturalmente comienza a hacer preguntas más profundas. Y pronto, algo descubierto bajo el suelo de Jerusalén añadiría otra pieza misteriosa a la historia que se iba construyendo. La inscripción "Guarda mi casa", que los arqueólogos encontraron en el mosaico de la iglesia bizantina, tiene una historia propia que merece ser considerada con más profundidad. El hecho de que estas palabras hayan permanecido ocultas durante más de 1000 años, enterradas bajo capas de suelo y escombros, no es inusual en sí mismo. Jerusalén está literalmente construida sobre sus propios estratos de historia, con cada generación enterrando las huellas de las anteriores bajo sus propias construcciones. Lo que es significativo es que estas palabras específicas, con esta carga específica, hayan resurgido en este momento específico. Guarda mi casa es una expresión que resuena de maneras muy diferentes, dependiendo del marco de referencia del oyente. Para el arqueólogo, es una inscripción histórica que requiere datación y análisis. Para el creyente, es una voz del pasado que habla al presente. Y para cualquiera que haya estado siguiendo la conversación sobre el monte del templo y los preparativos para su eventual reconstrucción, las palabras adquieren una resonancia que va más allá de lo puramente arqueológico. Mientras la gente en toda Jerusalén continuaba discutiendo los extraños eventos que habían aparecido en el cielo, la atención se desplazó silenciosamente en una dirección completamente diferente, bajo tierra. No lejos de la ciudad vieja, los arqueólogos habían estado realizando excavaciones de rutina en un área conocida desde hace mucho tiempo por sus profundas capas históricas. Jerusalén es una ciudad donde casi cada proyecto de construcción descubre algo antiguo. Bajo las calles modernas yacen siglos de civilizaciones, cada una dejando rastros atrás. Al principio, la excavación parecía ser solo otro proyecto arqueológico. Los trabajadores retiraron cuidadosamente capas de suelo compactado y piedra, revelando lentamente los contornos de una estructura antigua enterrada bajo el suelo. A medida que más de los cimientos se hacían visibles, los investigadores se dieron cuenta de que estaban descubriendo los restos de una iglesia de la era bizantina.
La estructura databa de más de 1000 años atrás, probablemente construida en algún momento durante el siglo V, cuando el cristianismo se estaba extendiendo ampliamente por toda la región. Gruesas paredes de piedra emergieron de la tierra. Fragmentos de columnas y piedras decorativas fueron descubiertos a lo largo de los bordes del sitio. Pero lo que captó más la atención del equipo de investigación fue el suelo. Bajo el polvo y los escombros apareció lentamente una gran superficie de mosaico. Los suelos de mosaico eran comunes en las iglesias bizantinas, a menudo decorados con intrincados patrones e inscripciones. A medida que los arqueólogos limpiaban cuidadosamente la superficie, notaron algo inusual cerca del centro del diseño. Había una inscripción circular incrustada dentro del mosaico. A primera vista, las letras griegas parecían ser una dedicatoria típica, algo que muchas iglesias antiguas contenían. Pero cuando los especialistas comenzaron a documentar el mosaico más de cerca, notaron tenues marcas dentro del círculo que eran difíciles de ver a simple vista. Para examinar los detalles más a fondo, los investigadores utilizaron técnicas de imágenes avanzadas. El escaneo infrarrojo y la reconstrucción digital permitieron a los expertos detectar caracteres adicionales que habían sido casi completamente desgastados durante siglos de uso. Lentamente, las letras ocultas se hicieron más claras cuando los eruditos unieron el texto tenue. La frase que descubrieron era corta, directa e inesperada. La inscripción decía: "Guarda mi casa". La redacción captó inmediatamente la atención de historiadores e investigadores que estudian el descubrimiento. O el mensaje no parecía ser una simple dedicatoria como muchas inscripciones de iglesias de la misma época. En cambio, sonaba más como un mandato. Algunos sugirieron que la frase podría referirse a proteger un lugar de culto. Otros creían que podría haber sido un mensaje dirigido a los creyentes de esa época, urgiéndoles a proteger su fe o su comunidad. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más intrigante fue su momento. Este antiguo mensaje había permanecido enterrado durante siglos bajo capas de suelo y piedra. Sin embargo, estaba siendo descubierto ahora, en el mismo momento en que la ciudad ya estaba experimentando una serie de eventos inusuales. Un mensaje oculto bajo tierra durante más de 1000 años había resurgido de repente, y sus palabras eran simples pero poderosas: "Guarda mi casa". La forma en que la comunidad global está respondiendo a los eventos de Jerusalén en este periodo es en sí misma un fenómeno digno de atención. En épocas anteriores de tensión en la región, la cobertura mediática tendía a ser primariamente política y estratégica. ¿Quién tiene la ventaja militar? ¿Cuáles son las alianzas en juego? ¿Qué significa esto para los precios del petróleo? Ese análisis sigue siendo parte de la conversación, pero junto a él, y con una fuerza que no se veía desde hace décadas, hay una conversación paralela que es abiertamente espiritual y profética. ¿Qué significan estos eventos a la luz de las Escrituras? ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Qué debemos hacer ante lo que estamos viendo? Esa segunda conversación no está limitada a los círculos religiosos. Está ocurriendo en plataformas de redes sociales, o en familias que normalmente no hablan de fe, entre personas que no tenían un vocabulario profético antes de que los videos de Jerusalén comenzaran a circular en sus teléfonos. Algo en estos eventos está activando preguntas que la vida cotidiana ordinariamente suprime, y ese despertar de las preguntas más profundas en audiencias ampliadas es en sí mismo parte de lo que está ocurriendo. Hay algo en la naturaleza del momento actual en Medio Oriente que merece reflexión más allá del análisis de cualquier evento individual. No es que nunca haya habido tormentas en Jerusalén, no es que nunca haya habido enjambres de langostas en la región, no es que los arqueólogos nunca hayan descubierto inscripciones antiguas bajo el suelo de la ciudad. Todos estos fenómenos tienen precedentes históricos que pueden documentarse y explicarse con herramientas científicas y académicas. Lo que no tiene un precedente fácil es la densidad con la que todos estos fenómenos están ocurriendo juntos, en el mismo lugar, dentro del mismo periodo comprimido de tiempo. Esa convergencia es lo que ha captado la atención global de una manera que ningún evento individual habría podido hacer por sí solo. La ciudad de Jerusalén tiene una historia de 3000 años como epicentro de momentos que cambiaron el mundo. La destrucción del primer templo, el regreso del exilio babilónico, la construcción del segundo templo, la enseñanza y la crucifixión de Jesús,
la caída de Jerusalén ante Roma en el año 70 después de Cristo, las cruzadas, o la diáspora judía y el regreso a la tierra en el siglo XX. Todos estos momentos de transformación histórica tuvieron lugar en torno a esta misma ciudad, estas mismas murallas, estas mismas colinas. Y en casi todos esos momentos hubo señales previas que, en retrospectiva, parecen haber anunciado lo que venía. En la época de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el historiador judío Josefo documentó en su relato de los eventos una serie de presagios extraordinarios que precedieron la catástrofe. Una estrella que brilló sobre la ciudad con forma de espada, un cometa que permaneció visible durante un año entero, luces sobrenaturales que se vieron alrededor del altar del templo, una voz que surgió del templo declarando que era hora de partir. Algunos historiadores modernos descartan estas descripciones como adornos literarios típicos de la historiografía antigua, pero el patrón que Josefo describe, el de señales inusuales en el cielo y en la tierra que preceden a un momento de transformación histórica devastadora, es exactamente el tipo de patrón que las escrituras proféticas también describen. Y ese paralelismo no puede ignorarse por aquellos que toman en serio tanto el registro histórico como el texto sagrado. No siempre señales obvias, dramáticas e inequívocas. A menudo señales sutiles, el tipo de cosas que la gente notó pero no supo interpretar en el momento. Solo en retrospectiva, cuando el cambio ya había ocurrido, quedó claro que las señales habían estado allí todo el tiempo, esperando ser reconocidas. Al mismo tiempo que estos inusuales eventos se iban desarrollando, el Medio Oriente ya enfrentaba un periodo de creciente tensión política y militar. Las relaciones entre Israel e Irán se habían estado deteriorando durante meses. Los analistas militares y los observadores internacionales seguían de cerca la situación mientras ambas partes intercambiaban advertencias y acusaciones. Los informes de noticias hablaban de posibles ataques cibernéticos, operaciones encubiertas y una creciente preparación militar en toda la región. Para muchos gobiernos alrededor del mundo, la preocupación no se limitaba solo a dos naciones. El temor era que cualquier escalada pudiera atraer rápidamente a otros países y ampliar el conflicto por todo Oriente Medio. En esa atmósfera de incertidumbre, Jerusalén se convirtió naturalmente en el centro de atención global. La ciudad siempre ha llevado un peso único en la política internacional y en la fe religiosa. Las decisiones tomadas allí a menudo resuenan mucho más allá de la región. Los líderes políticos, las autoridades religiosas y los medios de comunicación globales observan de cerca los desarrollos en Jerusalén, porque los eventos en esta ciudad tienen el potencial de influir tanto en la diplomacia como en las comunidades de fe de todo el mundo. La respuesta de los líderes religiosos a estos eventos dice tanto sobre nuestro tiempo como los propios eventos. En eras anteriores, cuando algo inusual ocurría en Jerusalén, la respuesta institucional de las comunidades religiosas era típicamente rápida y clara. Los líderes interpretaban el evento dentro del marco de su tradición particular y comunicaban esa interpretación a sus comunidades. Hoy, la respuesta es mucho más cautelosa, más fragmentada, más consciente de los riesgos de la sobreinterpretación, en un mundo que observa y critica en tiempo real. Esa cautela tiene sus méritos. La historia está llena de ejemplos de líderes religiosos que declararon prematuramente el cumplimiento de profecías que luego no se cumplieron, causando confusión y daño a sus comunidades. Pero también tiene sus costos. La posibilidad de que la cautela institucional, el miedo al ridículo o a la controversia, lleve a las instituciones religiosas a guardar silencio precisamente en el momento en que su función como intérpretes de la historia sagrada sería más necesaria. A medida que los informes sobre la tormenta, las extrañas luces, el enjambre de langostas y la antigua inscripción comenzaron a circular, no surgieron diferentes reacciones de los líderes religiosos. Algunos líderes espirituales animaron a la gente a mantener la calma, pero también a rezar. Le recordaron a los creyentes que a lo largo de la historia, los momentos de incertidumbre a menudo han impulsado a las personas de regreso hacia la fe y la reflexión. Para ellos, la inusual secuencia de eventos servía como recordatorio de que el mundo puede cambiar rápidamente y que la gente debería mantenerse espiritualmente firme. Otros adoptaron un enfoque más cauteloso.
varios académicos y comentaristas religiosos instaron al público a no llegar a conclusiones inmediatas. Enfatizaron que los fenómenos naturales a menudo parecen misteriosos al principio, pero luego reciben explicaciones científicas. Según estas voces, la investigación cuidadosa y la paciencia son necesarias antes de asignar un significado más profundo a cualquier evento. La Biblia a menudo describe periodos de tensión política e inestabilidad entre las naciones. En el Evangelio de Lucas, Jesús habló sobre un tiempo en que las naciones experimentarían confusión y angustia. Lucas 21:25 afirma: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas. Este pasaje no describe un solo evento, sino más bien una atmósfera más amplia de incertidumbre en todo el mundo. Otro pasaje que a menudo se discute durante tiempos de tensión global aparece en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, de repente les sobrevendrá la destrucción. Para muchos creyentes que leen estos versículos hoy, las palabras se sienten sorprendentemente relevantes durante periodos de creciente presión geopolítica, lo que hace que el momento actual sea particularmente significativo para quienes siguen estas conversaciones proféticas. No es solo la intensidad de los conflictos, sino la velocidad con la que distintos frentes se han activado casi simultáneamente. Durante décadas, los analistas de seguridad discutían la posibilidad de una conflagración regional, como un escenario de futuro distante. Ese cálculo ha cambiado de manera fundamental. Lo que antes era una serie de conflictos separados y manejables, ahora se está convirtiendo en un sistema de tensiones interconectadas que se retroalimentan y se amplifican mutuamente. Cada escalada en un frente crea presión en los demás. Cada represalia genera otra respuesta. El mecanismo de desescalada que alguna vez pareció robusto, ahora parece frágil y delgado, incapaz de contener fuerzas que ya han superado las capacidades de la diplomacia ordinaria. Para los estudiantes de la historia y de las relaciones internacionales, la situación actual en Medio Oriente es preocupante por razones que no tienen nada que ver con la profecía. Las tensiones entre las principales potencias regionales han alcanzado un nivel de intensidad que no se veía desde varias décadas. Los sistemas de armas involucrados, incluyendo misiles de largo alcance, capacidades de ataque de precisión y tecnologías de guerra cibernética, representan un nivel de poder destructivo que hace que cualquier confrontación directa sea potencialmente devastadora a una escala sin precedentes en la historia de la región. Y el número de actores involucrados, ya sea directamente o como patrocinadores y aliados, hace que la gestión diplomática de esta crisis sea extraordinariamente compleja. Lo que añade una capa adicional de complejidad es la naturaleza de las motivaciones en juego. En los conflictos geopolíticos ordinarios, los actores están impulsados principalmente por intereses nacionales que en teoría pueden ser negociados, intercambiados y equilibrados. Pero cuando los conflictos incluyen dimensiones religiosas y proféticas profundas, cuando los líderes de las partes involucradas creen que están actuando en obediencia a mandatos divinos o en cumplimiento de destinos históricos, la negociación convencional se vuelve mucho más difícil, no porque la fe haga a la gente irracional, sino porque cuando alguien cree que está cumpliendo una misión que trasciende lo político, los incentivos que normalmente frenan la escalada, el miedo a las consecuencias, el deseo de preservar la estabilidad económica, la presión de la comunidad internacional, ya no tienen el mismo peso. Lo que las escrituras presentan como la condición previa para el cumplimiento profético no es una súbita ruptura catastrófica que llega sin preparación. Es una acumulación gradual de presiones, cada una de las cuales parece manejable por separado, que eventualmente alcanza un punto de inflexión que ninguna fuerza humana puede revertir. El libro de Daniel describe en términos concretos cómo el poder se consolida, cómo las alianzas se forman y se disuelven, cómo la arrogancia humana llega a su cúspide antes de una intervención divina decisiva. Los libros proféticos de Isaías, Jeremías y Ezequiel siguen patrones similares, describiendo el ascenso de la presión, la multiplicación de las señales, la advertencia progresiva y finalmente el momento de cambio irreversible. Para quienes leen esos textos con ojos entrenados, el panorama actual en Medio Oriente no parece caótico, sino secuencial, no aleatorio, sino dirigido.
Cada evento que parece independiente se conecta al siguiente, de maneras que los textos describen con una precisión que resulta imposible de ignorar para el observador atento. La pregunta que surge entonces no es solo geopolítica, es personal. En cada periodo de la historia en que las escrituras describen señales acumulándose, el llamado que acompaña a esas señales no es el llamado al análisis, sino a la preparación, no al pánico, sino a la alineación, no a la resignación, sino a una revisión deliberada de prioridades. La proclama de Juan el Bautista antes de la primera venida era sencilla: preparen el camino. La proclama de los profetas antes de los grandes juicios era igualmente directa: regresen. Y los textos que describen las señales que antecederían al regreso de Cristo incluyen de manera consistente esta misma exhortación: cuando vean estas cosas, levanten la cabeza, porque su redención se acerca. No es una convocatoria al terror, es una convocatoria a la esperanza informada, al tipo de esperanza que no niega la dificultad del momento, sino que la interpreta a través del marco de una promesa más grande que el momento mismo. Los eventos de Jerusalén durante este periodo no han ocurrido en el vacío de la historia. Han ocurrido dentro de una estructura de expectativa que tiene más de 3000 años de antigüedad, una estructura construida por profetas, poetas, apóstoles y testigos que vivieron en momentos de crisis similares y que dejaron registros de lo que vieron, lo que oyeron y lo que les fue revelado. Esa estructura no predice fechas, no ofrece mapas de ruta con tiempos precisos. Lo que ofrece es algo diferente: un marco para interpretar los patrones de la historia a la luz de la intención divina. Y dentro de ese marco, lo que está ocurriendo en Jerusalén en este momento no aparece como anomalía, aparece como continuidad, como la continuación de un diálogo entre lo humano y lo divino, que nunca ha sido interrumpido, solo momentáneamente oscurecido por los ruidos de la historia ordinaria. Para los que estudian las Escrituras, a esta confluencia de eventos lleva un peso particular. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, no describe una sola señal, sino una serie de señales que aparecen juntas: guerras, rumores de guerras, nación que se levanta contra nación, terremotos en varios lugares. Lo que hace que ese pasaje sea tan relevante para el momento actual no es ninguna señal única, sino la superposición de todas ellas ocurriendo dentro del mismo periodo de tiempo y dentro del mismo epicentro geográfico que la profecía ha señalado durante siglos. Jerusalén siempre ha estado en la intersección de la historia, la política y la fe, y durante momentos como este, el mundo observa de cerca para ver qué podría suceder a continuación. Mientras la tensión continuaba aumentando en toda la región, otro extraño fenómeno repentinamente atrajo la atención de la gente de regreso al cielo sobre Jerusalén. Esta vez, el foco era el monte del templo. Una tarde, poco después de que grupos de adoradores se congregaran en el área para rezar, varias personas notaron un delgado rayo vertical de luz que aparecía en lo alto sobre la sagrada meseta. Al principio, muchos asumieron que era algo ordinario. Jerusalén es una ciudad muy vigilada, y las aeronaves, los drones y los potentes reflectores no son inusuales en el cielo nocturno. Pero esta luz no se comportaba como ninguno de esos. Los testigos describieron el rayo como estrecho y estable, casi como una columna que se extendía hacia abajo desde el cielo. No parpadeaba como una señal de aeronave, no se movía rápidamente por el horizonte como lo haría un dron. En cambio, permanecía casi perfectamente quieto. Los teléfonos aparecieron de nuevo mientras la gente comenzaba a grabar el extraño lugar sobre uno de los lugares más vigilados del mundo. Varios videos capturaron el mismo detalle inusual. El rayo parecía suspendido sobre el monte del templo, flotando tranquilamente sin movimiento obvio. La luz no se dispersaba por el cielo ni se desvanecía y reaparecía como los relámpagos. Simplemente permanecía allí. Pero lo que sucedió después hizo que la situación fuera aún más inusual. Según múltiples testigos que estaban abajo, el rayo comenzó a desplazarse lentamente cuando grupos de personas alzaron sus voces en oración. Cuando las oraciones se hicieron más fuertes, la luz pareció moverse ligeramente por el cielo. Cuando las voces se silenciaron, el rayo pareció detenerse de nuevo. Se podía escuchar a los observadores reaccionando en los videos, señalando hacia arriba e intentando entender lo que estaban viendo. Algunos describieron el movimiento como sutil pero perceptible.
Otros dijeron que la luz parecía responder en tiempo real a lo que estaba sucediendo abajo, lo que hace que el rayo de luz sobre el monte del templo sea especialmente significativo dentro del contexto de todo lo que estaba ocurriendo es su ubicación precisa. El monte del templo no es simplemente un punto geográfico elevado en la ciudad, es el lugar donde, según las escrituras, la Shejinah, la presencia manifiesta de Dios, habitó en el Sancta Sanctorum del tabernáculo y luego del primer y segundo templo. Es el lugar desde el que, según el profeta Ezequiel, la gloria del Señor se alejó cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio babilónico. Y es el lugar al que, según la promesa profética, esa misma gloria regresará. Cuando un rayo de luz aparece sobre ese lugar específico, quieto, preciso y sin fuente visible, y permanece mientras las oraciones de los fieles se elevan desde abajo, la resonancia con esa narrativa profética no es un producto de la imaginación de los creyentes. Es una conexión que cualquier persona familiarizada con el texto sagrado reconocería de inmediato. Naturalmente, los científicos y meteorólogos ofrecieron posibles explicaciones. Una sugerencia fue un fenómeno conocido como pilar de luz, que puede formarse cuando la luz artificial se refleja en cristales de hielo en la atmósfera. Sin embargo, los testigos afirmaron que la luz permaneció estable durante un periodo inusualmente largo, antes de desvanecerse lentamente. Para las personas que presenciaron la escena, la experiencia fue tanto fascinante como inquietante. Jerusalén siempre ha sido un lugar donde los eventos llevan un peso simbólico. Cuando aparecen sitios inusuales sobre lugares conectados con siglos de historia religiosa, las interpretaciones siguen rápidamente. Algunos observadores vieron el momento como un efecto atmosférico raro. Otros sintieron que la imagen llevaba un significado más profundo, conectado a la importancia espiritual de la ciudad. Vale la pena preguntarse por qué los eventos en Jerusalén generan una reacción tan diferente de la que producirían eventos similares en cualquier otra ciudad del mundo. Si una tormenta inusual golpeara Londres, o si un enjambre de langostas pasara sobre Buenos Aires, o si arqueólogos descubrieran una inscripción antigua bajo las calles de Roma, pues cada uno de esos eventos atraería atención académica y cobertura mediática, pero ninguno de ellos provocaría el tipo de reflexión espiritual masiva que los mismos fenómenos producen cuando ocurren en Jerusalén. La diferencia no es arbitraria, es el producto de 3000 años de historia en los que esta ciudad ha sido el punto de contacto entre lo humano y lo divino, para tradiciones religiosas que hoy representan más de la mitad de la humanidad. Para el judaísmo, Jerusalén es la ciudad de David, el lugar donde el templo albergó la presencia de Dios, y el punto hacia el que la tradición orienta cada oración. Para el cristianismo, es el lugar donde Jesús enseñó, fue crucificado, resucitó y ascendió, y donde la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Para el Islam, es el tercer lugar más sagrado del mundo, la ciudad hacia la que los fieles oraban antes de que la dirección de la oración cambiara hacia la Meca, y el lugar desde donde el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno según la tradición. Esa triple sacralidad no tiene equivalente en ningún otro lugar de la tierra, y es lo que hace que cualquier evento inusual en Jerusalén lleve un peso que simplemente no puede reducirse a política, geología o meteorología. Al igual que con la gran concentración de eventos anteriores, la comunidad global observó, discutió y debatió lo que estaba viendo. Porque a estas alturas, Jerusalén había experimentado ya una violenta tormenta, formas extrañas en el cielo, un masivo enjambre de langostas, una misteriosa inscripción antigua, una creciente tensión regional, y ahora un misterioso rayo de luz que aparecía sobre el monte del templo. O si la historia aún no había terminado, porque la atención estaba a punto de desplazarse hacia una de las estructuras más misteriosas y controvertidas de toda la ciudad. Una puerta sellada que ha permanecido cerrada durante siglos. La atención pronto se desplazó hacia uno de los lugares más misteriosos e históricamente significativos de Jerusalén, la Puerta Oriental, también conocida como la Puerta Dorada. Esta antigua entrada se asienta a lo largo de la muralla oriental de la Ciudad Vieja, mirando directamente hacia el Monte de los Olivos. Durante siglos ha permanecido completamente sellada. Masivos bloques de piedra cierran el pasaje, y nadie lo ha cruzado en generaciones. Los historiadores remontan el sellado de la puerta al siglo XVI, cuando los gobernantes otomanos ordenaron su cierre.
Desde entonces, la estructura ha permanecido como una de las características más reconocibles y debatidas de las murallas antiguas de Jerusalén. Pero recientemente, los informes de testigos que visitaban el área comenzaron a plantear nuevas preguntas. Algunos visitantes afirmaron que cuando colocaban sus manos sobre las piedras de la puerta, la superficie se sentía inusualmente cálida, más cálida que la pared circundante. Las estructuras de piedra de Jerusalén a menudo absorben el calor durante el día, pero algunos observadores dijeron que el calor se sentía diferente, casi como si viniera del interior de la propia estructura. Otros describieron escuchar sonidos débiles cerca de la puerta. Estos no eran ruidos fuertes ni movimientos obvios. En cambio, los testigos reportaron sutiles vibraciones o tonos bajos que parecían viajar a través de la piedra. Algunas personas describieron el sonido como parecido a una respiración lenta o a la presión que se desplaza dentro de la pared. Otro detalle llamó pronto la atención. A lo largo de parte de la antigua estructura, los observadores notaron lo que parecía ser una pequeña grieta formándose entre varias piedras. La brecha era estrecha y podría haber resultado del envejecimiento natural de la estructura. Las paredes de piedra antigua a menudo se desplazan ligeramente con el tiempo debido a los cambios de temperatura, la presión del suelo y siglos de exposición al clima. Sin embargo, la aparición de una nueva fractura en una puerta tan históricamente significativa rápidamente se convirtió en tema de conversación. Para muchas personas familiarizadas con la profecía bíblica, la puerta oriental lleva un poderoso significado simbólico. El libro de Ezequiel contiene un pasaje que ha sido conectado con esta precisa ubicación. En Ezequiel 44:2 está escrito: «Esta puerta estará cerrada y no se abrirá, y ningún hombre entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por lo tanto, estará cerrada». Debido a este versículo, la puerta ha sido durante mucho tiempo asociada con la creencia de que permanecerá cerrada hasta la llegada del Mesías. Durante siglos, esta profecía ha sido debatida por teólogos, historiadores y creyentes de todo el mundo. Hay una dimensión adicional de la puerta dorada que merece reflexión. La puerta fue sellada por los gobernantes otomanos en el año 1541. Según algunas versiones históricas, una de las razones del sellado fue precisamente la creencia en la profecía judía sobre el Mesías, que llegaría por esa puerta, y el intento de prevenir esa llegada. Sea cual sea la motivación exacta, el resultado es que durante casi 500 años esa puerta ha permanecido cerrada. El significado de la puerta dorada en la tradición judía no puede separarse de la esperanza mesiánica. La creencia de que el Mesías entrará en Jerusalén por esta puerta específica desde el Monte de los Olivos es central para la visión de la redención futura dentro del judaísmo. Por eso la puerta fue sellada en el siglo XVI, como un intento de bloquear físicamente el cumplimiento de esa profecía. El hecho de que ese intento de bloqueo, que llevaba casi 5 siglos en pie, comience a mostrar grietas en el mismo periodo en que todos los demás eventos que hemos descrito están ocurriendo, no puede considerarse un detalle menor. En la lógica bíblica de las señales y los presagios, esto es exactamente el tipo de convergencia que las tradiciones proféticas enseñan a reconocer. Ha sobrevivido a conquistas, guerras, terremotos y el paso del tiempo. Y ahora, en este momento particular, cuando tantas otras cosas están ocurriendo simultáneamente, está mostrando señales de tensión por primera vez en siglos. Esa combinación de hechos crea una convergencia que resulta muy difícil de catalogar, simplemente como deterioro arquitectónico normal. Hay una dimensión de estos reportes que merece atención especial: la consistencia de las descripciones entre testigos que no se conocían entre sí y que hicieron sus observaciones de forma independiente. Los fenómenos que generan ilusiones ópticas o que se prestan a interpretaciones subjetivas normalmente producen una gran variedad de descripciones. Cuando testigos independientes, y sin coordinación previa, reportan el mismo tipo de anomalía, el mismo comportamiento inusual, la misma dirección del movimiento. Eso añade un nivel de credibilidad que va más allá de lo que podría explicarse por el deseo de ver algo extraordinario. Los seres humanos somos criaturas narrativas que buscamos patrones, y eso a veces nos lleva a ver cosas que no están allí. Pero también somos testigos capaces de observar y reportar con precisión cuando algo genuinamente fuera de lo común ocurre ante nuestros ojos.
La dificultad está en distinguir entre los dos casos. Y en el caso de los fenómenos reportados en Jerusalén durante este periodo, la consistencia transversal entre testigos independientes hace que la segunda posibilidad sea al menos tan plausible como la primera. Cuando se examinan individualmente, cada uno de los eventos reportados en Jerusalén podría tener una explicación razonable. Los expertos en meteorología pueden explicar los sistemas de tormentas repentinos. Los científicos atmosféricos entienden cómo pueden aparecer patrones de luz inusuales en el cielo. Los biólogos saben que los enjambres de langostas migran por regiones cuando las condiciones climáticas lo permiten. Los arqueólogos descubren regularmente estructuras antiguas enterradas bajo ciudades históricas. Los ingenieros también nos recuerdan que las paredes de piedra de cientos de años de antigüedad pueden desarrollar grietas a medida que los materiales se desplazan lentamente con el tiempo. Sin embargo, lo que captó la atención global no fue ningún evento único, fue el momento. Dentro de un periodo relativamente corto, Jerusalén experimentó una violenta tormenta. Formas extrañas en el cielo, un masivo enjambre de langostas pasando sobre el muro de las lamentaciones, el descubrimiento de una inscripción antigua bajo el suelo, una creciente tensión geopolítica en la región, un misterioso rayo de luz sobre el monte del templo y nuevas observaciones reportadas cerca de la puerta oriental sellada. Cada uno de estos momentos podría pasar normalmente sin discusión global, pero cuando ocurren juntos en una de las ciudades más históricas y espiritualmente significativas del mundo, la gente naturalmente comienza a hacer preguntas más profundas. A esto se añadió otro evento que llegó en silencio y despertó un tipo diferente de atención. A las 4:14 de la mañana, con las calles de Jerusalén todavía envueltas en la oscuridad y la ciudad en gran medida dormida bajo un cielo silencioso, dos testigos que estaban cerca del muro de las lamentaciones se detuvieron. Los registros de emergencia documentaron el momento exacto. Jerusalén estaba en calma, sin multitudes, sin conflictos en las calles, sin ningún desencadenante externo. Lo que ocurrió lo hizo bajo una ciudad dormida, sin ninguna actividad humana que lo explicara. Los testigos describieron la sensación no como sacudida, sino como algo más profundo, como si el suelo gimiera. La tierra tembló y se estremeció. Algunos dijeron que se sentía direccional, guiado, intencional. Al principio, los funcionarios intentaron minimizar la gravedad. Las primeras clasificaciones lo etiquetaron como un evento menor, un temblor manejable. Pero en cuestión de minutos, la realidad contradijo los informes. Surgieron fotos y videos que mostraban daños visibles. El desplazamiento estructural no podía ocultarse. Casi de inmediato, el momento en sí se convirtió en parte de la discusión. Diferentes comunidades y observadores señalaron de forma independiente el mismo pasaje. Zacarías 14:4. No es un versículo simbólico ni lenguaje poético. Es un pasaje que nombra una ubicación real y describe una respuesta física de la tierra. Su enfoque es singular, el Monte de los Olivos. Esta ubicación no es intercambiable. El Monte de los Olivos ha funcionado siempre como un umbral en la historia bíblica. Es donde se pronunciaron las últimas advertencias, donde se expresó el dolor por el futuro de Jerusalén, donde ocurrió la partida con una promesa de regreso. Las escrituras lo colocan en el centro de la expectativa, no metafóricamente, sino geográficamente. Por eso el lugar importó tanto como el tiempo. El movimiento asociado con este evento no se dispersó aleatoriamente. Siguió una dirección hacia ese mismo monte. Silenciosamente, sutilmente, sin espectáculo, no lo suficiente para provocar titulares, pero sí suficiente para perturbar a quienes reconocen la alineación. Jerusalén ha soportado guerras, asedios y destrucción a lo largo de siglos. Sin embargo, este momento se sentía diferente. No fue un ataque lanzado por manos humanas. No había enemigo visible, ninguna sirena que advirtiera sobre misiles. La amenaza vino desde abajo, silenciosa, repentina e imparable. Y esa distinción importaba porque cuando el peligro llega sin rostro, el miedo se propaga más rápido. Habrá señales en la tierra, y los corazones de los hombres desfallecerán de miedo. Y ahí fue donde se instaló la verdadera conmoción. Esto no fue solo un disturbio geológico, fue psicológico, espiritual, una ruptura que perturbó algo más que la infraestructura.
Los residentes hablaron de una inquietud que persistió mucho después de que el temblor se detuviera. Una pesadez en el aire, una sensación de que algo había cambiado bajo la vida cotidiana. Cuando Jerusalén tiembla, el mundo presta atención, incluso si no entiende completamente por qué. Este no fue un terremoto en el sentido convencional del término. No produjo los titulares de una catástrofe sísmica, ni forzó una evacuación masiva. Lo que produjo fue algo en ciertos aspectos más perturbador. Una sacudida breve, inexplicada, localizada, que no coincidió con ningún evento sísmico registrado de magnitud suficiente, que fue sentida de manera independiente por múltiples personas en diferentes partes de la ciudad, y que ocurrió con una precisión temporal que llamó la atención de quienes estaban prestando atención. El hecho de que el momento, las 4:14 de la mañana, fuera citado de manera independiente por comunidades de creyentes como una referencia al versículo de Zacarías 14:4, sin ninguna coordinación previa, fue en sí mismo una parte del fenómeno. No es que un grupo de personas haya buscado un versículo bíblico que encajara con el número 414. Es que múltiples grupos de personas, simultáneamente y sin comunicación entre sí, llegaron al mismo texto al procesar lo que habían experimentado. El Monte de los Olivos al que hace referencia Zacarías. 14:4 no es una metáfora, es una cresta geográfica real, que existe hoy día y que puede ser visitada, medida y fotografiada. El versículo describe una división física de esa colina específica en el momento del regreso del Señor. La literalidad de esa descripción es lo que hace que incluso un movimiento menor del suelo en esa área sea observado con una intensidad que no correspondería a un temblor de igual magnitud en cualquier otro lugar del planeta. La gente que conoce ese versículo no puede evitar establecer la conexión cuando siente que la Tierra se mueve en ese lugar, no porque sean irracionales, sino porque están siguiendo la lógica de un texto que han estudiado durante años y que les enseña que esta ubicación geográfica específica tiene un papel en los eventos que se aproximan. Es importante notar que nada de lo que ha ocurrido en Jerusalén en este periodo constituye la realización de esas profecías. El Monte de los Olivos no se ha partido en dos. La puerta oriental no se ha abierto. Los eventos que Zacarías, Ezequiel y otros profetas describieron como las señales del fin no han ocurrido todavía. Lo que ha ocurrido es algo diferente, y quizás más significativo para este momento histórico. Los precursores de esos eventos, las condiciones previas, los presagios que los libros proféticos asocian con la preparación para esos eventos mayores, están comenzando a acumularse de una manera sin precedentes en la era moderna. Y esa distinción es crucial. No estamos ante el fin, pero podríamos estar ante la preparación para el fin. Y esa posibilidad, por sí sola, merece una atención que va mucho más allá del análisis de noticias ordinario. Mientras el cielo atraía la atención con granizo y luces inexplicables, el suelo de Jerusalén comenzó a responder de una manera diferente. No mediante un colapso repentino o una catástrofe, sino mediante la revelación. Sitios que habían estado enterrados, restringidos o pasados por alto, han comenzado a producir descubrimientos que se alinean de manera inquietante con lugares asociados con el juicio, la redención y la presencia divina en las Escrituras. No es la velocidad de estos descubrimientos lo que inquieta a los observadores, es su ubicación. En el valle de Hinnom, los arqueólogos descubrieron antiguas tumbas y áreas de sacrificio incrustadas profundamente en el paisaje. Este valle no es una zona arqueológica ordinaria. En la historia bíblica, Hinnom está ligado a Gehenna, un símbolo de juicio y rendición de cuentas. Era un lugar donde convergían el fuego, el sacrificio y la advertencia. El resurgimiento de cámaras funerarias aquí fuerza una reflexión incómoda. ¿Por qué son los sitios asociados con el juicio los que están emergiendo ahora? Cercano a este, el monte del templo, quizás el suelo más sensible de la tierra, permanece en gran medida sin excavar físicamente. Sin embargo, la tecnología ha encontrado una manera de acceder a él. Usando radar de penetración de suelo y sistemas de imágenes asistidos por inteligencia artificial, los investigadores han identificado corredores sellados, paredes simétricas y cámaras circulares enterradas profundamente dentro del lecho de roca. Estas no son fracturas aleatorias ni vacíos naturales. Su geometría sugiere un diseño intencional, un propósito, una preservación.
Lo que sea que yace debajo ha sido sellado deliberadamente, esperando en lugar de decayendo. La tecnología moderna ha expuesto lo que estaba allí, pero no ha explicado lo que significa ni cuándo podría ser revelado. Esa tensión entre el descubrimiento y el silencio oficial es, en sí misma, parte del misterio. Luego está la iglesia del Santo Sepulcro. Durante trabajos de restauración destinados simplemente a estabilizar la estructura, las capas bajo la superficie revelaron características arquitectónicas que coinciden estrechamente con las descripciones bíblicas de las prácticas funerarias de la época de Cristo. Lo que se esperaba que fuera una conservación de rutina se convirtió en confirmación. Mientras más profundos llegaban los restauradores, más la historia se alineaba con las escrituras, no simbólicamente, sino estructuralmente. Lo que conecta estas ubicaciones no es coincidencia, sino significado. En el Valle de Hinnom habla de juicio. El Monte del Templo habla de la morada divina. La Iglesia del Santo Sepulcro habla de la muerte superada. Y ahora los tres están hablando de nuevo, a través de la piedra, a través del suelo, a través de estructuras que han esperado siglos para ser vistas. Las Escrituras anticiparon tal momento. El propio Jesús declaró en Lucas 19:40, «Si estos callaran, las piedras clamarían». El silencio hoy no significa solo ausencia de sonido, significa indiferencia, distracción, un mundo demasiado ocupado para escuchar. Cuando las voces se apagan, la tierra se convierte en testigo. La arqueología no predica, no advierte, simplemente revela lo que ya estaba allí. Y sin embargo, a medida que estos sitios antiguos despiertan simultáneamente en un momento marcado por la perturbación arriba y la inquietud abajo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué ahora? Lo que hace que la pregunta sea tan difícil de ignorar es que no hay una respuesta científica que cubra todos los casos. Cada descubrimiento individual puede tener su explicación técnica, pero la simultaneidad de tantos de ellos, la forma en que los sitios asociados con los temas más profundos de la narrativa bíblica, el juicio, la expiación, la resurrección, están emergiendo juntos hacia la atención en el mismo periodo histórico, eso no tiene una explicación puramente mecánica. O es una coincidencia extraordinaria, la clase de coincidencia que estadísticamente debería ser tan rara que en la práctica equivale a imposible. O es algo más. Las Escrituras no nos piden que tomemos decisiones teológicas precipitadas sobre eventos específicos. Pero sí nos piden que prestemos atención cuando los patrones que han sido anunciados por siglos comienzan a materializarse en la realidad observable. Y en este momento hay más cosas alineadas con esos patrones anunciados que en cualquier otro periodo de la historia reciente. La tecnología que ha hecho posibles estos descubrimientos es también parte del panorama más amplio. El radar de penetración de suelo y los sistemas de análisis de imágenes asistidos por inteligencia artificial que están revelando las estructuras bajo el monte del templo son productos de la última generación tecnológica. Herramientas que no existían hace 20 años y que no habrían sido posibles hace 50. Hay algo significativo en el hecho de que precisamente en el momento histórico en que la humanidad desarrolla las capacidades técnicas para ver bajo la superficie de la tierra sagrada más vigilada y restringida del mundo, lo que esas capacidades están revelando son estructuras que sugieren un propósito y una preservación deliberados. Como si la tierra hubiera estado guardando sus secretos no porque hubiera nada allí, sino porque el momento de revelarlos aún no había llegado, y ese momento, según lo que estamos observando, parece estar llegando ahora. Entre todas las señales asociadas con Jerusalén, pocas llevan el peso y la continuidad de lo que ocurre dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro. No es un evento aislado ni una afirmación reciente alimentada por especulación moderna. Durante siglos, testigos de diferentes naciones, idiomas y épocas han descrito el mismo fenómeno, el fuego santo. Aparece en un momento preciso, en una ubicación precisa, repitiéndose con una consistencia que resiste la fácil descalificación. Cada año, el fuego emerge del área de la tumba, considerada tradicionalmente como el lugar donde fue depositado Jesús. Lo que hace que este fenómeno sea extraordinario no es simplemente la aparición de la llama, sino su comportamiento. El fuego se extiende de vela en vela, iluminando la cámara. Sin embargo, durante un breve periodo no se comporta como el fuego ordinario. Los testigos han afirmado repetidamente que no quema inmediatamente la piel ni chamusca los materiales. Solo después de que transcurre un tiempo comienza a actuar como la llama normal.
Este inusual retraso ha sido documentado a través de generaciones, creando un patrón que desafía las explicaciones convencionales. Añaden al misterio los reportes de una luz azul que precede o acompaña al fuego. Esta luz ha sido descrita como una neblina luminosa, un suave resplandor azul, o un rayo concentrado que emana del interior de la propia tumba. No parpadea como la luz artificial, ni se dispersa como el reflejo. En cambio, parece contenida, deliberada y momentánea, como si señalara en lugar de iluminar. Para quienes están presentes, la luz a menudo se describe no como aterradora, sino como abrumadora en su quietud. Los esfuerzos de restauración modernos dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro han introducido instrumentos científicos en un espacio antes reservado solo para la oración. Durante estos periodos, los investigadores notaron algo inesperado: interferencia electromagnética. Los equipos de medición colocados cerca de la superficie de la tumba supuestamente perdieron la señal o funcionaron mal sin una causa mecánica clara. Si bien tales perturbaciones no prueban una fuente sobrenatural, añaden otra capa a un fenómeno que ya es difícil de categorizar. Un lugar asociado con la resurrección parece resistir incluso ahora la medición completa. El fenómeno del fuego santo no es algo que haya surgido en el contexto de la era moderna ni como respuesta a las tensiones geopolíticas actuales. Es una de las tradiciones más antiguas y mejor documentadas del mundo cristiano, con relatos que se remontan a los primeros siglos del cristianismo y que continúan siendo reportados año tras año sin interrupción hasta el presente. Lo que hace que sea relevante para esta conversación no es su antigüedad en sí misma, sino la forma en que este fenómeno persistente y recurrente encaja dentro del patrón más amplio de señales que estamos examinando. La persistencia es en sí misma un tipo de señal, algo que continúa ocurriendo durante siglos, en el mismo lugar, en el mismo momento del año, con las mismas características inusuales, desafía la explicación por contingencia o coincidencia, o tiene una causa natural que los siglos de investigación no han podido identificar, o tiene una causa que trasciende lo natural. Los escépticos a menudo señalan la tradición ritual, o los factores atmosféricos. Los creyentes señalan la continuidad y el contexto. Lo que sigue siendo innegable es que el fenómeno ha perdurado. Los imperios han surgido y caído. El control de la Iglesia ha cambiado entre denominaciones. La tecnología ha avanzado más allá de lo que las generaciones anteriores podían imaginar. Sin embargo, los reportes siguen siendo sorprendentemente similares. Fuego que no se comporta como se espera, luz que aparece sin explicación, instrumentos que fallan donde no deberían. Las Escrituras ofrecen una perspectiva a través de la cual muchos interpretan estos eventos. En Mateo 28, la resurrección está marcada no por la oscuridad, sino por el brillo. Un ángel del Señor descendió del cielo. Su aspecto era como el relámpago. El relámpago no entretiene, anuncia, interrumpe, señala un límite entre lo natural y lo divino. Para quienes ven la Iglesia del Santo Sepulcro a través de este prisma, el fuego y la luz no están destinados a probar nada. No son espectáculos diseñados para convencer a los escépticos. Son señales, silenciosas, contenidas y recurrentes, que apuntan de regreso a un momento en que la muerte fue deshecha. Ya sea que uno vea estos eventos como milagro, misterio o tradición, su persistencia exige atención. En una ciudad donde las piedras hablan y los cielos reaccionan, la Iglesia del Santo Sepulcro sigue siendo un lugar donde el fuego todavía asciende, la luz todavía aparece y las preguntas todavía persisten, no para entretener a los curiosos, sino para confrontar a los atentos. Lo que resulta significativo del fuego santo no es solo el fenómeno en sí mismo, por extraordinario que sea, es la consistencia del fenómeno a lo largo de siglos que han visto cambios radicales en la tecnología, la política y la cultura humana. Las lámparas de aceite que ardían en el siglo IV han sido reemplazadas por iluminación eléctrica. Los emperadores romanos que gobernaban cuando se construyó la basílica original han sido reemplazados por estados modernos con sistemas jurídicos complejos. Las técnicas que se usaban para investigar y documentar fenómenos naturales en esa época no tenían nada en común con los instrumentos científicos actuales, y sin embargo, año tras año, en el mismo lugar y en la misma fecha, el fenómeno continúa siendo reportado por testigos que proceden de tradiciones religiosas distintas,
que hablan idiomas diferentes, que llegan desde distintos rincones del mundo, y que no tienen ningún acuerdo previo sobre lo que están esperando ver. Esa consistencia transversal, que atraviesa siglos, culturas y sistemas de creencia, es precisamente lo que hace que el fuego santo sea tan difícil de ignorar y tan imposible de explicar completamente desde dentro de un marco puramente naturalista. Hay una dimensión del fenómeno del fuego santo que raramente aparece en los debates públicos sobre él, pero que es central para entender por qué continúa importando. El fuego santo no aparece como respuesta a ninguna acción humana deliberada. No hay una fórmula que lo produzca, ningún protocolo que lo garantice, ninguna técnica que lo haga inevitable. El patriarca entra, ora, espera, y la respuesta o llega o no llega. Que llegue consistentemente, año tras año, durante siglos de historia marcados por guerras, ocupaciones, persecuciones religiosas y profundas rupturas culturales, sugiere que el fenómeno no está bajo el control humano, y esa ausencia de control humano es, para quienes lo observan desde una perspectiva de fe, precisamente su punto. No es un truco que los humanos producen, es una respuesta que viene de un lugar que los humanos no controlan, y en un mundo que ha construido sus instituciones religiosas sobre estructuras de poder, jerarquía y ritual humano. La posibilidad de que todavía exista algo que escapa a ese control, algo que responde solo a la oración y no a la técnica, es en sí mismo un tipo de señal. La pregunta que cualquier observador honesto debe hacerse al examinar la secuencia de eventos que hemos descrito es simple pero profunda. ¿Qué probabilidad hay de que todo esto sea coincidencia? No en el sentido filosófico abstracto de si las coincidencias son posibles en un universo probabilístico, sino en el sentido práctico de si la densidad y la especificidad de estas convergencias, ocurriendo en este lugar específico, con estas características específicas, en este periodo histórico específico, puede explicarse razonablemente por el azar. La respuesta honesta es que la probabilidad matemática de que todo esto sea coincidencia es extremadamente baja. No imposible, pero tan baja que la hipótesis alternativa, la de que hay algún tipo de principio organizador detrás de la convergencia, merece ser tomada en serio como hipótesis de trabajo. El patrón que las escrituras describen para el periodo previo a los grandes momentos de cambio histórico profético no es el de una catástrofe repentina que cae sin aviso sobre una humanidad completamente desprevenida. Es el de una preparación progresiva, una secuencia de señales que va aumentando en intensidad y claridad, o que ofrece múltiples oportunidades de reconocimiento y respuesta antes de que llegue el momento definitivo. En el Éxodo, Dios no envió todas las plagas a la vez. Las envió una por una, con intervalos, con advertencias, con oportunidades de respuesta entre cada una. En los días de Noé, la construcción del arca fue un proceso largo y público, visible para todos los que vivían en los alrededores y que tuvieron tiempo suficiente para observar, preguntar y decidir. En los días previos a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Josefo registra que los creyentes que recordaban las palabras de Jesús sobre la ciudad vieron las señales, reconocieron su significado y huyeron a tiempo. Los que las ignoraron no tuvieron esa ventaja. El patrón es consistente. Las señales no son decorativas, son funcionales. Tienen un propósito que va más allá de la información. Su propósito es la invitación. Esta es la razón por la que la pregunta que plantean los eventos de Jerusalén no puede responderse adecuadamente solo con datos y análisis. Los datos son necesarios para documentar lo que ocurre. El análisis es necesario para evaluar las posibles explicaciones, pero ninguno de los dos puede responder a la pregunta que los textos sagrados plantean explícitamente. ¿Qué haré yo con lo que estoy viendo? Esa pregunta es personal antes de ser teológica. Y cada persona que ha observado los videos, leído los reportes, escuchado los testimonios de testigos en Jerusalén, se enfrenta a ella independientemente de su tradición religiosa, de su nivel de educación o de sus posiciones políticas. Porque los eventos de Jerusalén no son solo noticias, son, para quienes los observan con la atención que merecen, una conversación a la que se está siendo invitado. La única pregunta que queda es si uno decidirá participar en esa conversación o ignorarla, y qué consecuencias tendrá cada una de esas decisiones en el largo plazo de la historia personal y colectiva.
Lo que han reportado testigos, investigadores y observadores en distintos puntos de Jerusalén durante este periodo no es un conjunto de eventos desconectados que comparten solo el hecho de haber ocurrido en la misma ciudad. Es un conjunto de eventos que comparten una dirección, una orientación, un vector que apunta consistentemente hacia el mismo conjunto de preguntas. ¿Qué es esta ciudad? ¿Qué promesas se hicieron sobre ella? ¿Y cuándo serán cumplidas? Cada uno de los eventos, la tormenta, el enjambre, la inscripción, la puerta, el terremoto, el fuego, el agua que surge sin lluvia, las formas sobre las nubes, apunta en la misma dirección. Y esa convergencia direccional es, para quienes la observan con honestidad, mucho más difícil de ignorar que cualquier evento individual considerado de manera aislada. Desde el principio de las Escrituras, Dios nunca se ha comunicado con la humanidad solo a través de palabras. Habla a través de la creación, a través de los cielos, a través de la tierra y a través de perturbaciones en el orden natural. La Biblia afirma repetidamente que antes de los momentos de intervención divina aparecen señales, no para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la conciencia. El libro de los Salmos establece este principio con claridad. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Esta declaración no es ruido constante, sino señal significativa. Cuando algo en la creación se comporta fuera de su ritmo designado, las Escrituras invitan a la reflexión en lugar del desprecio. A lo largo de la historia bíblica, el clima se usa a menudo como mensajero, no porque la naturaleza misma sea divina, sino porque está más allá del control humano. La lluvia, la sequía, el fuego y el granizo aparecen repetidamente en momentos de advertencia. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Éxodo 9, 23 a 24. El Señor envió trueno y granizo, y el fuego corrió hacia la tierra. Hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, muy pesado como nunca había habido en toda la tierra de Egipto. El texto no enmarca el granizo como comportamiento climático aleatorio. Lo presenta como un evento que cruza fronteras, algo poco familiar, severo e intencionalmente perturbador. Este tema se refuerza más adelante en las Escrituras. En Job 38, 22 a 23, Dios habla de los depósitos de granizo, diciendo que están reservados para tiempos de angustia, para días de batalla y guerra. El pasaje no especifica fechas ni ubicaciones. En cambio, establece una categoría teológica. El granizo se presenta como un instrumento reservado, liberado bajo circunstancias específicas conocidas solo por Dios. La Biblia también habla extensamente sobre señales en los cielos. El propio Jesús advirtió que antes de la culminación de la historia se producirían cambios observables en el cielo. En Lucas 21:25 afirma: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en perplejidad. El énfasis aquí no está en el miedo, sino en la confusión, la perplejidad. Las señales no siempre llegan con explicaciones claras, llegan de maneras que perturban la comprensión normal. Jesús advierte contra las predicciones exactas. En Mateo 24:36 dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Sin embargo, en el mismo capítulo insta a la vigilancia. Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Las Escrituras sostienen estas dos verdades juntas. El momento está oculto, pero las señales son visibles. Esta distinción es crucial para el discernimiento. Uno de los aspectos más llamativos del patrón bíblico de señales es que siempre viene acompañado de una invitación. Las señales en las Escrituras nunca son simplemente anuncios de destrucción inevitable. Son siempre, en última instancia, llamados a la respuesta humana, al arrepentimiento, a la vuelta, a la preparación, a la atención. Incluso las señales más ominosas, las plagas de Egipto, los juicios del Apocalipsis, las advertencias de los profetas del Antiguo Testamento, siempre tienen integrado en su estructura la posibilidad de que la respuesta humana cambie el desenlace, o al menos la experiencia de quienes responden de manera apropiada. Esa es la naturaleza de la advertencia. No es el fin en sí mismo, sino la llamada que precede al fin y que ofrece la oportunidad de prepararse para él. Y en ese sentido,
Todo lo que estamos observando en Jerusalén en este momento, todas las convergencias, todas las anomalías, todas las señales en los cielos y en la tierra, puede entenderse no primariamente como una declaración de que el tiempo se ha acabado, sino como una invitación urgente a que cada persona que los observa tome en serio las preguntas que plantean. El profeta Amós pronuncia una advertencia sobria en Amós 8:11. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Esta hambre no es inanición física, es embotamiento espiritual, una condición en la que la guía ya no se percibe fácilmente. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque la gente ha dejado de escuchar. En tales momentos, las Escrituras sugieren que Dios puede permitir que otros testigos hablen. El propio Jesús dice en Lucas 19:40, si estos callaran, las piedras clamarían. Esto no es exageración poética, es un principio teológico. Cuando el testimonio humano se desvanece, la creación misma se convierte en el mensajero. La advertencia de Amós sobre una hambruna de la palabra de Dios no es solo una metáfora poética destinada a evocar un estado emocional de nostalgia espiritual. Es una descripción precisa de un proceso que ocurre cuando las comunidades humanas pierden el hilo de conexión con lo sagrado. El lenguaje espiritual se vuelve vacío. Los rituales pierden su poder de convocar lo divino. Las instituciones religiosas se convierten en estructuras de poder disfrazadas de templo, y la gente que genuinamente busca a Dios se encuentra sin guías capaces de mostrarles el camino. Amós profetizó en un contexto de prosperidad material y decadencia espiritual simultáneas. Israel estaba económicamente en auge y moralmente en colapso. Los templos estaban llenos de actividad ritual y vacíos de encuentro genuino con Dios. Los profetas que decían la verdad eran silenciados. Los que decían lo que la gente quería oír eran celebrados. Y en ese contexto de ruido espiritual que encubría un hambre espiritual profunda, Amós pronunció su advertencia. Vendrá un momento en que la gente buscará la palabra de Dios, y no la encontrará, no porque Dios la haya retirado deliberadamente, sino porque las estructuras que debían transmitirla la habrán corrompido tanto que será indistinguible del ruido de fondo. Lo que llama la atención al observar la respuesta global a los eventos de Jerusalén es que esa hambre de la palabra de Dios que Amós describió no parece estar en su punto más bajo en este momento. Parece estar en un punto de resurgimiento. La velocidad con la que los videos de los fenómenos de Jerusalén se propagaron por las redes sociales, y la naturaleza de las conversaciones que generaron, sugieren que hay un número significativo de personas que están buscando un marco de referencia espiritual para procesar lo que están observando en el mundo. La pregunta que Jerusalén está planteando no es una pregunta académica sobre arqueología o meteorología. Es una pregunta sobre significado, sobre propósito, sobre si el universo tiene un arquitecto que se preocupa por lo que ocurre dentro de él. Y esa pregunta, por su naturaleza, solo puede responderse acudiendo a la palabra que Amós temía que se perdiera. Lo que los eventos de Jerusalén están haciendo, entre otras cosas, es crear el tipo de urgencia que lleva a las personas de regreso a ese texto antiguo con ojos nuevos y preguntas que no pueden ignorar. Hay una pregunta que surge naturalmente de todo lo que hemos examinado y que merece ser planteada directamente antes de intentar cualquier conclusión. ¿Qué tipo de respuesta es apropiada ante esta clase de señales? Si es que las señales son reales. Las Escrituras no ofrecen una sola respuesta para todos. Ofrecen respuestas diferentes según la posición de cada persona en su relación con la fe. Para quienes ya tienen una relación activa con la tradición religiosa que estas señales evocan, la respuesta que las Escrituras indican es la profundización de esa relación. Más oración, más atención al texto sagrado, más disposición a dejar que lo eterno configure las prioridades de lo temporal. Para quienes se han alejado de esa tradición o nunca la han tenido, la respuesta que las Escrituras sugieren es la apertura. La disposición a considerar que las preguntas que estas señales plantean merecen una atención genuina y no solo intelectual. Y para quienes miran estos eventos desde la indiferencia o el cinismo, las Escrituras ofrecen simplemente la advertencia de que la indiferencia ante las señales de Dios nunca ha protegido a nadie de las consecuencias que esas señales anunciaban. Lo que une todos los hilos de esta narrativa, desde la tormenta de granizo sobre Jerusalén hasta el fuego santo,
desde el enjambre de langostas sobre el muro de las Lamentaciones hasta las cámaras selladas bajo el Monte de los Olivos, desde las vibraciones del suelo sin origen sísmico registrado hasta los corredores identificados por inteligencia artificial bajo el Monte del Templo. Es una pregunta que persiste a través de todos los marcos de interpretación. ¿Hacia dónde conduce todo esto? No en el sentido de una fecha en el calendario o un evento específico que pueda predecirse con precisión, sino en el sentido de una dirección, de una tendencia, de un vector de la historia que parece estar apuntando hacia algo que se ha estado esperando durante mucho tiempo. Las escrituras no nos dan un cronograma, pero nos dan un patrón, y el patrón que describen para el periodo previo al retorno de Cristo y al establecimiento del reino de Dios incluye exactamente las clases de señales que estamos observando ahora. Inestabilidad geopolítica centrada en Medio Oriente y en Jerusalén específicamente. Fenómenos naturales inusuales que desafían la explicación ordinaria. Descubrimientos y revelaciones que confirman la veracidad de los relatos bíblicos. Y una creciente conciencia global de que algo significativo está tomando forma, incluso entre personas que no comparten la misma fe o que no tienen una relación con ninguna tradición religiosa. Esa conciencia global transversal, que no respeta fronteras ni credos, es en sí misma parte del patrón, porque las señales del fin, según las Escrituras, no son para los creyentes solamente, son para toda la humanidad. El patrón bíblico consistente es claro. Dios advierte antes de actuar. Permite que aparezcan señales no para anunciar una fecha de fin, sino para ofrecer una oportunidad de regreso. Joel 2:12 captura este corazón cuando Dios dice: «Vuélvanse a mí con todo su corazón». Para los creyentes, la pregunta no es si cada evento inusual es un acto directo de Dios. Las Escrituras no respaldan tales conclusiones simplistas. La pregunta es si estos eventos se alinean con los patrones que Dios ha usado antes. Patrones de perturbación, advertencia e invitación. Jesús concluye su enseñanza sobre los tiempos finales con una instrucción, no una predicción. En Lucas 21:28 dice: «Cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y alcen la vista, porque su redención está cerca». No dice cuando estén completadas, dice cuando comiencen. Este lenguaje es intencional. Deja espacio para la humildad, evita la falsa certeza y coloca la responsabilidad no en conocer el futuro, sino en estar espiritualmente despierto en el presente. Cuando las señales aparecen a través de los cielos, la tierra y las propias bases de la historia, la Biblia las enmarca no como accidentes, sino como conversaciones. No todos los oyentes escucharán el mensaje de la misma manera, pero las Escrituras aseguran que Dios continúa hablando, a veces a través de los profetas, a veces a través de la creación y a veces a través del silencio roto por señales. La tarea de quienes viven en tiempos de señales no es acumular evidencias hasta tener certeza absoluta. Es cultivar la atención, profundizar la fe y vivir de una manera que sea coherente con lo que se cree que está aproximándose. Las Escrituras no ofrecen pruebas que eliminen la necesidad de la fe. Ofrecen señales que invitan a la fe a profundizarse, y ese tipo de respuesta, que no espera la certeza total antes de actuar, sino que da pasos de fe en respuesta a lo que ya puede verse. Y es precisamente la que los tiempos que estamos viviendo parecen estar llamando a hacer. Lo que Jerusalén nos está mostrando en este momento, a través de sus cielos perturbados, su suelo inquieto, sus puertas que crujen después de siglos de silencio, sus inscripciones que emergen del olvido, y sus sitios sagrados que responden a la tecnología con misterios que la tecnología no puede resolver, es que la historia no ha terminado. Los momentos más grandes del pasado no fueron los finales de la historia, sino sus puntos de inflexión, los momentos después de los cuales nada volvió a ser igual. Y lo que los eventos actuales sugieren, con una insistencia que cada semana que pasa se hace más difícil de ignorar, es que podríamos estar acercándonos a otro de esos puntos de inflexión. No el fin del mundo en el sentido del cese de la existencia, sino el fin de una era y el comienzo de otra. El tipo de transición que las tradiciones proféticas de las Escrituras han estado anticipando y describiendo durante milenios. En Jerusalén, el fuego no se anunció, no vaciló ni siguió patrones familiares. Estalló repentinamente en áreas centrales, expandiéndose a una velocidad que desafió las expectativas normales. Lo que comenzó como un incendio pronto se convirtió en algo mucho más agresivo.
consumiendo espacio más rápido de lo que las condiciones normales de viento o carga de combustible podían explicar. Los bomberos y los testigos por igual notaron cuán rápidamente la contención se volvió imposible, como si las llamas no se estuvieran simplemente extendiendo, sino avanzando con intención. Aún más inquietantes fueron los reportes de tornados de fuego formándose dentro del incendio. Estas son raras, típicamente requiriendo calor extremo, inestabilidad y condiciones atmosféricas específicas. Sin embargo, aquí se vieron columnas giratorias de llamas retorciéndose hacia arriba, levantando brasas y escombros en embudos espirales de fuego. Los testigos los describieron como violentos, concentrados y de corta duración, apareciendo repentinamente y desapareciendo igual de rápido, dejando atrás caminos chamuscados. No era fuego que se movía hacia afuera en olas predecibles. Era fuego que se tiraba hacia arriba, reorganizándose a sí mismo. Los tornados de fuego que se formaron dentro del incendio son, desde una perspectiva meteorológica, fenómenos extraordinariamente raros. Requieren una combinación muy específica de calor extremo, inestabilidad atmosférica y condiciones de superficie que raramente se dan juntas. El hecho de que se formaran no uno sino múltiples tornados de fuego durante este incendio, y que lo hicieran en patrones que los testigos describieron como coordinados y casi deliberados, añade otra capa al ya inquietante relato de eventos inusuales que se están acumulando en Jerusalén. Lo que hace que el comportamiento del fuego durante estos episodios sea tan digno de reflexión no es simplemente su intensidad, es su dirección. El fuego natural, impulsado por el viento y la topografía, sigue patrones predecibles que los bomberos aprenden a anticipar. Se mueve hacia el combustible disponible, se acelera con el viento, retrocede ante los cortafuegos. El fuego que los testigos describieron en Jerusalén no siguió esos patrones con la regularidad que los expertos esperarían. En varios reportes, las llamas parecían moverse en contra del viento, rodear estructuras que deberían haber ardido antes que las áreas donde efectivamente se concentraron, y extinguirse con la misma rapidez con que habían aparecido, sin una explicación climatológica que justificara esa extinción súbita. Para los bomberos que respondieron a los llamados, la experiencia fue desconcertante. Para los observadores que la registraron en video, la experiencia fue algo más, una interrupción de las reglas ordinarias del mundo físico que los dejó buscando un marco de referencia que su educación científica no les había provisto. Las escrituras describen el fuego como uno de los símbolos más persistentes de la presencia divina, la zarza ardiente que no se consume, la columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto, o el fuego que descendió sobre el altar de Elías en el monte Carmelo, el fuego del día de Pentecostés que se posó sobre los creyentes reunidos en el aposento alto. En todos esos casos, el fuego no actuó según sus propias leyes naturales, actuó según las intenciones de quien lo enviaba. Y en todos esos casos, el propósito no era destruir, sino comunicar. Aquí estoy, presta atención. Algo está ocurriendo que cambiará el rumbo de tu historia. Si los fenómenos del fuego en Jerusalén tienen algo de ese patrón bíblico, entonces la pregunta que plantean no es técnica, sino teológica. No es cómo explicar el fuego, sino qué está tratando de comunicar. Las referencias bíblicas al fuego no como destrucción, sino como purificación, como señal de presencia divina, como precursor de eventos mayores, son numerosas y consistentes a lo largo de ambos testamentos. El fuego en la zarza que ardía sin consumirse que Moisés vio en el desierto no era fuego destructivo, era fuego que señalaba una presencia. El fuego que descendió sobre el altar de Elías en el monte Carmelo no era el incendio de una batalla, era la demostración de una autoridad. El fuego que apareció sobre los discípulos en Pentecostés no era un incendio, era una señal de que algo nuevo había comenzado. Y el fuego que Joel describe como uno de los presagios del gran día del Señor no está presentado como una catástrofe sin sentido. Está presentado como parte de la secuencia de señales que preceden al momento definitivo de la historia. En ese contexto, el fuego en Jerusalén no puede ser examinado simplemente como un evento de emergencia que requiere la atención de los bomberos, o requiere también la atención de todos los que están tratando de entender lo que está ocurriendo en la ciudad y lo que podría significar. Los observadores enfatizaron repetidamente el comportamiento impredecible de las llamas.
En ciertos momentos, el fuego parecía cambiar de dirección sin advertencia, avanzando contra el flujo de aire esperado y luego deteniéndose abruptamente antes de reiniciar en otro lugar. Calles que se pensaba estaban fuera de peligro fueron repentinamente engullidas, mientras que otras áreas permanecieron extrañamente intactas. Este errático movimiento selectivo profundizó la sensación de que algo estaba mal, que este fuego no se comportaba como el fuego normalmente lo hace. En las escrituras, el fuego nunca se trata como un elemento neutral. A menudo es una señal, a veces advierte, a veces purifica, a veces interrumpe la historia misma. Las palabras de Jesús en Lucas 12:49 no fueron pronunciadas como consuelo, sino como declaración: he venido a traer fuego a la tierra. El profeta Joel intensifica esta imaginería, describiendo el fuego como uno de los precursores del día del Señor. En el lenguaje de Joel, el fuego aparece antes del colapso, no después, antes del juicio, no como su acto final. Es parte del sistema de advertencia, la alarma que suena mientras todavía queda tiempo para responder. A medida que el fuego todavía ardía en la ciudad de abajo, la atención se desplazó hacia un lugar ya pesado con peso profético. Sobre el Monte de los Olivos, múltiples testigos reportaron ver formas brillantes parecidas a humanos hechas de luz que ascendían al cielo. No eran destellos ni reflejos, fueron descritas como formas definidas, o luminosas y estructuradas, visibles el tiempo suficiente para ser notadas, señaladas y recordadas. Lo que más llamó la atención de los observadores fue la dirección del movimiento. Estas formas no se desplazaban de lado como las nubes, ni caían como los escombros o las bengalas. Se movían hacia arriba, deliberada y constantemente, como si ascendieran con un propósito. Los testigos usaron repetidamente el mismo lenguaje, ascendiendo, elevándose, partiendo. No había ningún sentido de aleatoriedad en el movimiento. Parecía intencional, como si siguiera un camino invisible al ojo. Las descripciones variaron ligeramente, pero los patrones permanecieron consistentes. Algunos hablaron de siluetas alargadas, otros de extensiones parecidas a alas, todas formadas completamente de luz. Esta no era la primera vez que se reportaban fenómenos luminosos inusuales sobre el Monte de los Olivos. A lo largo de la historia, este lugar específico ha sido objeto de reportes de luces, visiones y fenómenos inexplicables, con una frecuencia que no puede atribuirse simplemente a la casualidad geográfica. La acumulación de estas experiencias a lo largo del tiempo, combinada con el peso profético que las escrituras le asignan a esta ubicación concreta, ha convertido al Monte de los Olivos en quizás el lugar más observado y más cargado de expectativa espiritual en todo el planeta. Cuando los fenómenos inusuales continúan siendo reportados desde allí, el contexto acumulado de todas las observaciones anteriores les añade un peso que las observaciones individuales no tendrían por sí solas. La ubicación intensificó la inquietud. El Monte de los Olivos no es una colina ordinaria en las Escrituras. Está repetidamente asociado con momentos de movimiento divino, llegada, partida y prometido regreso. Los movimientos en esta ubicación nunca han sido tratados como ruido de fondo simbólico. Son puntos focales. El agua llegó sin permiso del cielo. No hubo reunión de nubes, no subió el viento, no se midieron lluvias antes o durante el evento. Sin embargo, de repente, un poderoso torrente de agua atravesó áreas cerca de la ciudad vieja y el monte del templo, moviéndose con una velocidad y fuerza que tomó a la gente por sorpresa. Las calles que momentos antes estaban secas se convirtieron en canales. Los caminos de piedra se transformaron en corredores de agua que corría. Lo que hizo que este momento fuera profundamente inquietante no fue meramente la presencia del agua, sino su concentración. Esta no fue una inundación generalizada en toda la ciudad. Fue estrecha, dirigida y direccional. Los testigos describieron el flujo como rápido y poderoso, cortando a través de áreas específicas con poca advertencia, luego retrocediendo igual de abruptamente. Las autoridades y los observadores buscaron explicaciones. No había lluvia que diera cuenta del volumen. Ningún sistema de tormentas aguas arriba estaba activo. No se habían emitido alertas de desbordamiento de embalses. Los sistemas de drenaje no mostraron signos de falla repentina o bloqueo lo suficientemente severo como para generar tal oleada. El agua en la tradición bíblica raramente es neutral.
desde el diluvio de Noé hasta el cruce del Mar Rojo, desde el cruce del Jordán hasta el bautismo de Jesús. El agua aparece repetidamente en los momentos de transición más significativos de la historia sagrada. Marca el fin de algo y el comienzo de algo más. Purifica lo que estaba manchado, divide lo que estaba unido o une lo que estaba dividido. Cuando el agua aparece de manera inusual en Jerusalén, sin la causa ordinaria de la lluvia, dirigida y concentrada en lugar de dispersa, los lectores de las Escrituras no pueden evitar preguntarse si están siendo testigos de otro momento de transición, de otro umbral que el agua está marcando con su presencia inesperada. En las Escrituras, el agua nunca se trata como fondo neutral. Lleva un significado que se superpone a lo largo de la historia. El agua marca transiciones. Lava lo que no puede permanecer, mientras deja abierta la posibilidad de restauración. Esta inundación, breve pero poderosa, encaja con ese patrón incómodamente bien. El agua que llegó sin lluvia al Valle del Cedrón no siguió la física ordinaria del drenaje pluvial. Los ingenieros hidrológicos que revisaron los datos describieron el flujo como anómalo. La dirección del agua, su velocidad y el volumen descargado no correspondían a ninguna fuente superficial identificable en la región. Las cámaras de monitoreo instaladas en el área mostraron cómo el agua emergió desde debajo de la superficie antes de fluir hacia arriba, hacia afuera. Los sistemas de alcantarillado de la zona estaban intactos. Las tuberías principales no mostraban ruptura. No había llegado lluvia suficiente en las horas previas como para explicar el volumen del flujo. Y sin embargo, el agua estaba ahí, moviéndose por corredores de piedra que llevan siglos en su lugar, siguiendo rutas que el sistema de drenaje moderno no podría haber producido por sí solo. Para los ingenieros, era un problema sin solución clara. Para quienes conocen el texto de Ezequiel, que describe agua saliendo desde debajo del templo hacia el este, brotando primero como un hilo y luego como un río que no puede cruzarse, el paralelo resultaba demasiado específico para ser pasado por alto sin reflexión. Por encima de Jerusalén, mucho después de que el fuego y el agua hubieran atraído la atención en el suelo, el cielo mismo se convirtió en parte de la perturbación. Los testigos reportaron una inusual formación de nubes que permanecía en el cielo, sin dispersarse como se esperaba, sin disolverse con los cambiantes corrientes de viento, sino permaneciendo en el lugar con una claridad inquietante. Lo que hizo que la formación llamara la atención fue su forma. Múltiples observadores, desde diferentes puntos de vista, describieron independientemente el mismo contorno, una estructura en forma de mano, con lo que parecían ser extensiones definidas que se asemejaban a dedos. La simetría era llamativa. No se parecía al vapor aleatorio ni a los bancos de nubes en capas. Parecía estructurada de una manera que naturalmente invitaba a la interpretación. Meteorológicamente, la formación planteó preguntas. Las nubes raramente mantienen tal simetría coherente durante periodos prolongados, especialmente sobre un entorno urbano activo donde el calor, las corrientes de aire y las diferencias de elevación normalmente rompen las formaciones rápidamente. En las Escrituras, la imagen de una mano lleva un significado profundo. La mano de Dios no es decoración poética, significa acción directa. A veces contiene el juicio, a veces lo libera, a veces señala la autoridad sin moverse todavía. Una mano levantada no es impacto, es intención hecha visible. Y en los patrones bíblicos, una mano levantada siempre ha marcado un espacio entre la decisión y el resultado, el momento en que el poder se revela, pero aún no se ejecuta. La imagen de la nube con forma de mano que apareció sobre Jerusalén durante este periodo conecta con uno de los momentos más dramáticos del ciclo profético de Elías en el primer libro de los Reyes. Después de 3 años y medio de sequía, después del enfrentamiento en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, después de que el fuego descendiera del cielo sobre el altar empapado de agua, el profeta le dijo a su siervo que mirara hacia el mar. Nada, nada, nada. Una y otra vez, el siervo regresaba con el mismo informe. El horizonte estaba limpio, hasta que en la 7ª vez reportó algo pequeño, algo que podría haber sido descartado fácilmente. Una nube del tamaño de la mano de un hombre levantándose sobre el mar. Elías reconoció inmediatamente el significado de esa pequeña señal. No esperó a que la tormenta fuera inconfundible.
No esperó a que los cielos se oscurecieran por completo. La mano pequeña fue suficiente para que él actuara, porque sabía leer el idioma del cielo. La lluvia llegó antes de que el rey pudiera llegar a Jezreel. La señal y el cumplimiento fueron casi simultáneos. Eso es lo que Elías entendió, que cuando la señal es reconocida y respondida con rapidez, el intervalo entre la señal y el cumplimiento se acorta. Y eso es lo que la nube con forma de mano sobre Jerusalén en este periodo quizás está comunicando a quienes tienen oídos para oír.